Bien, saludos a todos. En este video del día de hoy, voy a explicar un tema que yo creo que es muy fundamental si es que uno quiere comprender en qué consiste el conocimiento científico. Y es la diferenciación entre lo que es una idea y lo que es un dato. Eh, ¿Por qué es importante conocer la diferencia entre ideas y datos? Porque en el plano de las ideas es donde se encuentran las teorías, las leyes y las hipótesis. En cambio, en el plano de los datos es donde se encuentran las evidencias. Entonces, si nosotros queremos comprender cómo se genera conocimiento, hay que entender la diferencia entre ambos conceptos que muchas veces se tienden a tomar como sinónimos. Miren, en esta figura yo le estoy mostrando unas fotografías de animales marinos que se ubican en las profundidades, ¿no es cierto? Y uno puede, desde las fotografías que se han tomado, eh, construir varias afirmaciones. Eh, por lo pronto es importante hacer ver que tanto datos como ideas son afirmaciones. Y en el contexto de la ciencia son afirmaciones respecto del mundo, respecto del cosmos. Entonces, ¿qué afirmaciones del tipo datos o qué afirmaciones del tipo ideas podemos sacar de esta fotografía? Esto es lo que voy a tratar de explicar a continuación. Primero hay que entender que, si bien es cierto, datos e ideas son afirmaciones, la diferencia que tienen, ¿no es cierto?, es que un dato es una afirmación respecto de un ámbito de la realidad, un ámbito del mundo que yo tengo acceso directo, ya sea a través de mis sentidos o de instrumentos de medición. Eh, no quiere decir que detrás de una afirmación directa no hay supuestos. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que uno asume ciertos supuestos y luego afirma lo que se le manifiesta de forma directa. Por ejemplo, si yo tengo la fotografía del medio, ¿qué tipo de afirmación del tipo dato puedo hacer? Que bueno, se ve un objeto que emite una luz azulada. Esa es una afirmación del tipo dato. También podemos afirmar que se observa un ser vivo tipo pez que tiene dientes afilados. Ese también es un dato. Eh, Ahora, no confundan dato con número. No necesariamente todo dato es cuantitativo. De hecho, los datos que acabo de dar son cualitativos. Yo podría, por ejemplo, dar un dato cuantitativo y decir que en la figura de la derecha se presenta un objeto que posee 8 puntos brillantes. Ese es un dato cuantitativo. El que uno afirme algo del tipo dato no quiere decir que necesariamente ese es erróneo o incuestionable. Por ejemplo, muchas veces yo puedo tomar un termómetro, ponerlo en mi habitación, ¿no es cierto? Y evaluar qué es lo que marca el termómetro. Y uno puede construir la afirmación, el termómetro marca 20 grados Celsius. Entonces, eso es lo que yo veo, que el termómetro marca 20 grados. No quiere decir necesariamente que la temperatura real es 20 grados. Hay datos que son asertivos, hay otros datos que están sesgados, ¿no es cierto? Yo solamente estoy explicando en este video qué es un dato, no cómo uno evalúa la veracidad o confiabilidad de un dato. Eso lo podría explicar más adelante. Por ejemplo, en esta figura, uno podría decir qué es lo que se ve o qué se manifiesta directamente a mi sentido. Yo cada vez que hago esta pregunta en los cursos que yo hago, se me presenta la siguiente respuesta. Por ejemplo, hay alumnos que dicen, estudiantes que me dicen, yo veo ahí a una persona robando un computador. Entonces cuando yo hago la pregunta, ok, esa es una afirmación, pero la pregunta es, ¿esa afirmación es del tipo dato o del tipo idea? Ahí las respuestas se dividen. Muchos dicen, es un dato, porque lo veo. Sin embargo, el robar, que detrás hay un acto que detrás de eso hay una intención, ¿no es cierto? Las intenciones no se ven. Yo estoy especulando que la causa por la cual esa persona posee un bolso negro con una figura, una manzana, que asumo que hay un computador adentro, asumo que esa persona la está robando. Sin embargo, lo que se ve directamente, lo que es un dato, es que hay una persona que tiene un bolso negro en su mano y que tiene la cara tapada. Nada más. Yo no sé si ese bolso lo está dejando dentro del auto, lo está sacando del auto, no lo sé. Uno podría especular que esta persona a lo mejor tiene frío, por eso está tapada hasta casi los ojos. Pero ahí ustedes tienen una diferencia entre lo que es un dato y lo que es una idea. Eh, Se ve, por ejemplo, como dato que hay una palanca de cambio, que hay un asiento, que hay un cinturón. Pero yo podría especular que esto se
explica toda esta imagen, todo este panorama, ¿no es cierto? Se explica por qué esta persona está robando el auto. Pero eso, lo segundo, no es un dato, es una idea. Y las especulaciones son parte de la categoría de ideas. Las apariencias engañan, ¿no es cierto? Cuando yo digo que un dato es una afirmación respecto al mundo que se manifiesta de forma directa, no quiere decir que ese dato no es sesgado. Yo podría decir a primera abuelo de pájaro, como dicen, que yo en esta fotografía veo ovejas. Sin embargo, esa afirmación del tipo dato está errado, porque si uno mira con más detalle, hay aquí un lobo con piel de oveja. Las apariencias engañan. ¿Qué es lo que uno puede decir entonces respecto a los datos? Un dato no es una afirmación que es incuestionable, que muchas respuestas que yo recibo al respecto son esas. Un dato es una afirmación que es incuestionable. No. Un dato es una afirmación que uno construye desde lo que yo observo o mido de forma directa en el mundo. Luego, eso no lo hace necesariamente incuestionable. Por ejemplo, el caso más emblemático es el tema de la geometría de nuestro planeta. Piensen ustedes que la afirmación que el planeta posee forma esférica es una afirmación que pasó una transición desde una época en que era una idea hasta el día de hoy que es un dato. Antiguamente, cuando no existían los vuelos espaciales, muchos afirmaban, ¿no es cierto?, que el planeta poseía forma esférica y lo justificaban esa afirmación eh, sobre la base de varios datos. Por ejemplo, la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna no sigue una línea recta, ¿no es cierto? Sigue una línea un poco curva. Entonces, ¿qué es el dato? El dato es que la sombra que hay sobre la Luna es curva. ¿Cuál es la idea? Que la idea en esa época estoy hablando, que esa curvatura se debe a que nuestro planeta posee una geometría esférica que interrumpe el paso de la luz hacia la Luna, de la luz del Sol hacia la Luna. También se observaban que los barcos, por ejemplo, a medida que avanzaban hacia el horizonte, no se caían, sino que se iban desapareciendo gradualmente. Entonces, ese era el dato. ¿Cómo se explicaba? Bueno, algunos lo explicaban diciendo que se podía explicar en base a la forma esférica del planeta. Lo cierto es que nadie había visto directamente, ¿no es cierto?, ni la forma geométrica de nuestro planeta, y por lo tanto, hasta antes de los vuelos espaciales era una idea, una muy buena idea que surgió, que resultó ser asertiva, evidentemente que sí. Pero estoy poniéndole que en el contexto histórico donde estas primeras afirmaciones se construyeron eran ideas, eran conjeturas. Hoy en día, en donde ya hemos visto directamente a través de instrumentos, por ejemplo, como cámaras fotográficas, cámaras de video, nosotros ya podemos decir que la afirmación que nuestro planeta posee forma esférica para la humanidad en su conjunto es un dato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que tanto ideas como datos, en el contexto de la ciencia, evidentemente, ya me voy a referir a la mitología, por ejemplo, en el contexto de la ciencia, tanto ideas como datos son afirmaciones respecto del mundo. Dato es cuando esa afirmación respecto al mundo se construye por observación o medición directa, y idea es cuando esa afirmación se construye conjeturando lo que yo no puedo ver u observar de forma directa. Por ejemplo, yo puedo decir ahora que tengo una idea, que es que ustedes están interesados en lo que yo acabo de decir. Pero como el interés yo no lo veo ni lo mido, yo lo estoy conjeturando. ¿Okay? Ahora, para un poco nivelar las cosas, ¿no es cierto? Como yo les dije, el hecho que yo diga, por ejemplo, que el planeta posee forma esférica, no implica que yo no tengo ciertos supuestos detrás que estoy asumiendo como cierto. Yo estoy asumiendo que esta fotografía que estoy proyectando, ¿no es cierto?, es efectivamente una fotografía real y no un truco de computador. Yo estoy asumiendo que si fuese eso cierto, la trayectoria de los rayos luminosos del Sol que se reflejan sobre nuestro planeta fueron de forma recta hacia la cámara que las captó, ¿no es cierto? Hay varios supuestos que están detrás para yo poder afirmar que lo que me entrega mi instrumento de medición o de observación en este caso es una forma geométrica del tipo esférica. Pero dado esos supuestos, esa afirmación yo no la construí, no es una afirmación del tipo conjetura. Yo estoy afirmando lo que el instrumento me entrega.